también a la Fundación ICANN por, bueno, por darme la oportunidad también de compartir este tema con vosotros y, por supuesto, a todos los participantes que habéis sacado un ratito, pues para escucharme, ¿vale? Voy a compartir pantalla, a ver, confirmadme que se ve bien, que lo podéis ver Sí, se ve todos, bien. ¿vale? Perfecto. Bueno, pues el tema, como Mariola bien decía, que os vengo a traer hoy, la propuesta temática es la aceptación y compromiso, ¿vale? Que es una terapia que ahora profundizaremos un poco en los principales puntos nucleares, que es una orientación que vamos a intentar vincular como un método o una estrategia para intentar, pues, prevenir. Yo utilizaría más prevenir el estrés que evitar, o gestionar el estrés, porque poco a poco vais a ver que la palabra evitar no me gusta mucho, ¿vale? Dentro de los problemas de salud mental. Aquí os planteo un índice, ¿vale? Yo voy a ir hablando principalmente de estos 3 temas, que es donde vamos a llevar el hilo conductor de la sesión. En cualquier momento que, pues, algún concepto no quede claro, algún concepto haga falta, pues, repasarlo, o incluso hay alguna pregunta, la podéis compartir por el chat o interrumpirme en cualquier momento, porque ya os digo que dentro de lo que es el tramo horario, el poder hablar en profundidad de un modelo terapéutico tan rico como este, pues, se queda más escaso, ¿vale? Entonces, al principio vamos a intentar, pues, introducir aspectos generales de la terapia de aceptación y compromiso, básicamente el objetivo que persigue, el sentido del modelo y en qué se diferencia de, pues, de otras orientaciones previas de salud mental. Luego nos meteremos con la variable o la palabra estrés, que es ampliamente conocida ya por todos, omnipresente. Ya he visto que habéis tenido experiencia de talleres hablando sobre estrés, tanto bueno como malo, que, como bien comentaba previamente la compañera, pues es muy importante esta distinción, porque el estrés, vamos a ver que no siempre tiene por qué estar muy demonizado, sino que también tiene, pues, unas cualidades, unas características que nos ayudan a que nos adaptemos, ¿no?, mejor a los retos y Hola a los... Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Perdona, que es que estaba Ahí, saliendo a despedirme de ahí, un ahí. compañero y ya voy Disculpa, José. para el Sí, hotel. pues nada, Espera, nada. Pues mira, Pedimos a los participantes que cierren el apaguen micro. sus micros, ¿vale? Para evitar interferencias. Muchas gracias. José, puedes continuar. Está muteado. Claro que está en mute ahora, perdón. Ahora se A te ver, oye. ahora sí, ¿no? Que al cambiar sea perfecto. ¿Vale? Entonces, hablando de la terapia de aceptación y compromiso después del estrés, brevemente nos meteremos, y luego cómo combinamos o cómo aplicamos la terapia de aceptación y compromiso en esa gestión y prevención del estrés. Bueno, terapia de aceptación y compromiso es una de las terapias llamadas de la tercera generación, la tercera ola, dentro de lo que serían las terapias englobadas en el modelo cognitivo-conductual, ¿vale? Que es el modelo de salud mental de psicología, que pone el acento, pues, en cómo nos comportamos o en qué tipo de pensamientos tenemos como base del malestar psíquico, del malestar emocional, ¿vale? Que ahí os he puesto representado lo que sería la primera ola, la segunda y la tercera, ¿vale? La tercera es donde nos encontramos ahora mismo dentro de esta terapia. En la primera ola se hacía mucho énfasis en intentar modificar,
principalmente conductas, ¿no? Había unas conductas que se desvían de lo normativo, de lo que es convencional, y a través de trabajo de refuerzo, de castigo, de exposición dentro de las fobias, se intentaba a través de la conducta pues trabajar los aspectos emocionales. Posteriormente se incluyeron los factores más cognitivos, que aquí cognitivos entenderíamos cómo el ser humano o las personas interpretamos las distintas situaciones de vida o cómo tenemos creencias acerca de nosotros mismos, de los demás o de cómo funciona el mundo, que por ser creencias que están sesgadas o son irracionales de alguna manera o no se ajustan a un parámetro probabilístico, nos generan pues distorsiones en esa interpretación del entorno y surgen pues problemas emocionales, ¿no? La gran terapia cognitiva que se conoce es la de Beck, que es un psiquiatra que trabajó mucho con depresión, y el núcleo, para que nos hagamos una idea, el núcleo de esta terapia era las creencias de que la persona tiene a base de su poca valía personal, de la poca confianza que puede generar en los otros o de la opinión negativa que tienen los otros hacia mí, y la desesperanza o la creencia de que no había posibilidades de mejora, ¿vale? Todo variables cognitivas. Y después de lo conductual y lo cognitivo-conductual pasamos a lo contextual. Lo contextual es un cambio de modelo en el sentido de cuando hay conductas que son inadecuadas o hay cogniciones que no son o racionales o son sesgadas, de dónde parten, ¿no? Estas conductas o cuál es el origen de estas conductas y de estos pensamientos negativos, creencias disfuncionales que no nos ayudan. Pues las terapias contextuales, el modelo que ofrece es un modelo en el que se pone más el énfasis en lo que es la relación del individuo con su entorno y le da mucho valor a lo que vendría a ser la parte funcional adaptativa de cada conducta o de cada pensamiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que lo que nosotros pensamos o lo que nosotros sentimos, como nosotros actuamos de cara al contexto, en algún momento de nuestra historia vital ha sido adaptativo. El problema surge cuando el mismo patrón de relacionarme con el entorno lo sigo aplicando independientemente pues, de que vaya cambiando el contexto, ¿vale? Las terapias cognitivo-conductuales ponían mucho el foco en intentar suprimir o controlar el malestar psíquico, ¿no? Cuando una persona iba pues, a la consulta de salud mental con ansiedad, con tristeza, con estrés, todo iba orientado o a cuestionar esos pensamientos negativos que tenía o a intentar eliminar emociones desagradables, ¿no? Y ahí entraban pues estrategias de respiración, estrategias de relajación, estrategias de confrontar pensamiento positivo con pensamiento negativo, intentar trabajar sesgos cognitivos para que no se siguieran reproduciendo. Y lo que plantea ahora la terapia de aceptación y compromiso no es tanto el eliminar el malestar, sino integrarlo y aceptarlo como algo que forma parte de la vida, ¿no? Si tomamos la vida en su conjunto, vamos a ver que vamos a pasar por distintas etapas, distintas situaciones, distintos contextos en los que la emoción en sí, el malestar, la tristeza, la ansiedad, la ira, tienen una razón de ser adaptativa, funcional. O sea, son reacciones que el cuerpo tiene a algún tipo de cambio en el entorno. ¿Esto qué quiere decir? Si son reacciones fisiológicas a distintas etapas, distintos retos que nos puede suponer el entorno, eliminarlas, primero es un objetivo utópico y después la parte que sí nos vale de esas emociones la estaríamos pues suprimiendo, ¿vale? Entendiendo entonces el sufrimiento como con un valor adaptativo, los problemas de salud mental se
se englobarían ahora en la relación que yo establezco con ese sufrimiento y cómo muchas veces la lucha o la respuesta que doy a ese sufrimiento es lo que termina cronificando la situación de malestar, ¿no? Si yo tengo pensamientos negativos o si yo tengo una emoción negativa, el foco de intervención lo tengo más que mirar en el contexto y no tanto en intervenir sobre creencias o emociones concretas, porque entendemos que la emoción y el pensamiento surge de la interacción individuo con el contexto, ¿vale? Esto si lo ponemos en un ejemplo, ¿no? Una persona que se pueda quedar sin trabajo, ¿no? En el que empieza un periodo de duelo, un episodio depresivo, en una tristeza que reactiva una situación que no es agradable, es una situación en la que se provoca una pérdida. Si nos enfocamos en la emoción, la persona poco a poco empieza a luchar con la tristeza intentando que se vaya. Empieza a luchar poco a poco con los pensamientos negativos de desesperanza, los pensamientos negativos de baja autoestima, que son inherentes cuando tenemos una mala situación vital. Y cada vez en esa lucha, intentando que se vayan las malas sensaciones, el malestar, como requisito previo para empezar a recuperar mi vida, eso es lo que hace, esa lucha, que se cronifique más la situación de malestar. ¿En qué cambia el foco del modelo? Pues que en aceptación y compromiso lo que tenemos que intentar movilizar son cambios a nivel de contexto, ¿no? En este caso, en lugar de intentar luchar con tristeza o pensamientos depresivos de por qué he perdido el trabajo, lo que va a suponer la pérdida de trabajo y la desesperanza de cara al futuro, lo que tenemos que conseguir es que el paciente empiece a vincular con actividades o conductas de búsqueda de trabajo activo, ¿vale? Siempre va a ser o se va a intentar movilizar que el paciente ponga más énfasis en lo conductual y los eventos aversivos internos, intentar aceptarlos o gestionarlos, pero no pelear, no confrontar con ellos, ¿vale? Aquí el contexto va a ser lo primordial. Entonces, como decía, en ACT, ¿vale? Que es la terapia de aceptación y compromiso, el sufrimiento y el malestar es inherente a la vida. Lo que nos va a guiar dentro de la vida es poder construir pues un proyecto vital orientado a nuestros valores. ¿Esto qué quiere decir? Pues aquellas áreas que nosotros consideramos importantes, que son gratificantes y que están alineadas con ese proyecto vital. Si yo soy una persona muy familiar, soy una persona que lo pasa bien con los amigos, que me gusta estar vinculado con gente, si soy una persona que le gusta la naturaleza, si soy una persona que me gusta tener el rol de buen padre, lo que nos va a dar sentido, lo que va a propulgar esta terapia es que orientemos las actividades diarias hacia actividades relacionadas con esas áreas de valor, ¿vale? Que poco a poco luego vamos a ver cómo lo equilibramos y cómo poco a poco, cuando una persona entra en malestar, que esto quiere decir, hay un cambio vital que no me gusta y empiezo a tener síntomas de ansiedad y depresión, cómo poco a poco esa ansiedad y depresión empieza a hacer que las áreas que considera importantes cada vez se implique menos. ¿Y qué pasa si cada vez me implico menos en áreas que tienen un significado vital para mí? Pues punto número 1, que cronificamos el problema de salud mental, ¿no? Es como la persona se regula a la baja, cada vez sale menos, cada vez evita más entornos, cada vez piensa peor de él, cada vez tiene más culpa, cada vez siente que puede mover menos cosas en su vida y cada vez el proyecto vital a lo mejor que considera valioso va quedando cada vez más lejos. Entonces, esperando a que luche con el malestar o esperando a que los malos pensamientos se vayan, empiezo a alejarme poco a poco de lo que sí que es realmente importante, que es la implicación con mi entorno y con aquellas áreas que sí que son valiosas y que me van a reforzar pues emociones un poco más gratificantes. Uno de los conceptos que vamos a ver luego más en profundidad clave es la evitación experiencial, ¿vale? Es evitación experiencial
como su propio nombre indica, es la evitación de la propia experiencia. ¿Esto qué nos dice? Que normalmente si una experiencia nos genera un estado de ánimo negativo, como puede ser una emoción negativa, un recuerdo negativo, un pensamiento de nosotros mismos que no nos gusta, la manera general y convencional de enfrentarnos a ello siempre es desde la evitación, ¿no? Evitamos ese sufrimiento, evitamos ese malestar, pero muchas veces no nos damos cuenta que detrás de ese malestar o detrás de superar ese malestar o aprender a gestionarlo es donde se encuentran pues, las actividades o las soluciones propiamente dichas a mi problema, ¿no? Entonces, el malestar presente tiene sentido y se cronifica en las circunstancias en las que vivimos, por la forma en la que nos comportamos. Tenemos tendencia todos a pues repetir conductas que alivien el malestar, pero que mantienen a largo plazo. O sea, a corto plazo intentamos buscar siempre la respuesta que nos quite la ansiedad, que nos quite la tristeza, que nos genere ira, pero eso solamente siempre es un alivio parcial, porque a largo plazo lo que se tiende a sostener siempre es el malestar. Si yo tengo una situación de relación de matrimonio que no es satisfactoria, el encarar una conversación que es difícil, complicada, porque se van a mover muchas emociones, porque yo tengo que hacer una crítica a la otra persona, porque puedo despertar en ella también emociones fuertes. Si yo tengo una situación de malestar, pero no afronto esa conversación por miedo al malestar que pueda generar, la situación de la relación de pareja se tiende a cronificar. Y muchas veces los plazos, por no abordar en el contexto, ¿no? Aquellos focos que generan estrés, es lo que hace que el estrés a largo plazo pues, y el malestar se termine pues, asentando. Entonces, siempre muy importante, las respuestas y decisiones que yo tomo ante el malestar han sido válidas y funcionales en algún otro momento de mi vida, pero ahora no son adaptativas. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente los seres humanos actuamos por patrones de conducta, ¿no? Todos tenemos ciertos rasgos de personalidad, tenemos ciertas tendencias de acción, ¿no? Una persona, por ejemplo, que es más inhibida socialmente, que es más tímida, la podemos describir como que en entornos sociales tiende a participar poco porque tiende a creer que lo que diga no va a ser tenido en cuenta o lo que opine puede ser motivo de burla, entonces esa creencia, esa expectativa, lo que genera es que no termine participando de situaciones sociales. A largo plazo, es como que evita el verme expuesto a una burla, a una mala sensación o a un malestar, pero a largo plazo conductas más prosociales, conductas más de disfrutar de relaciones sociales siguen estando deterioradas, ¿vale? Esa persona que no participa en un grupo social, no expone su opinión, en algún momento de su historia ha encontrado que su opinión efectivamente ha sido castigada por el grupo. ¿Vale? Que a lo mejor esa persona, pues, o en su casa o a inicios del instituto, ha sufrido bullying o conductas de no tenerle muy en cuenta o sentirse ignorado. Entonces, el haberlo aprendido en un entorno concreto, que haya tenido esa vivencia, hace que desarrolle como una serie de patrones rígidos de expectativas, de creencias hacia sí mismo y de conducta, que hace que, aunque ya no esté en el grupo clase acosador, aunque ya tenga más habilidades sociales, aunque haya cambiado mucho el contexto, el patrón que sigue utilizando es el mismo que utilizó entonces, que es el que le servía para evitar las burlas, ¿vale? Esto va a ser muy importante dentro de esta terapia, ¿no? El que, como yo respondo a mi entorno,
aunque por lógica sean respuestas que no me sacan del problema, que lo cronifican o que lo hacen más grande, esas respuestas que yo sigo utilizando en algún momento me han servido, ¿vale? El problema es que yo las he seguido utilizando de manera rígida y lo que antes ha sido adaptativo para evitar a lo mejor algún problema, ahora lo que hace es que restringe mi radio de acción o restringe mi vida a cosas muy, muy limitadas, ¿vale? Esto lo podemos ver en conductas que son socialmente más evitativas, lo podemos ver en gente que no moviliza habilidades de asertividad, gente que tiende a ser más complaciente, la propia hiperexigencia, ¿no? La hiperresponsabilidad de muchas personas que no logran sentirse satisfechos con nada de lo que hacen, ¿no? Todos esos rasgos a nivel cognitivo y a nivel de conducta en algún momento han servido, ¿vale? Entonces esto es muy, muy importante para que también la persona no entienda su modo de hacer como algo irracional, algo que no tiene sentido, ¿no? Lo que buscamos es encontrar el por qué, pues, ciertos pensamientos o ciertas conductas se han instaurado en la persona a pesar de que no solucionan problemas, sino más bien los generan, ¿no? En ese aspecto. Entonces, el que tengamos un patrón excesivamente rígido, porque todos tendemos a tener rasgos de personalidad y a actuar desde determinados patrones, en la mayoría de contextos. Pero en la terapia de aceptación y compromiso, donde se va a poner mucho énfasis, es en la flexibilidad, ¿no? En poder ajustar la conducta al contexto específico. Me refiero que yo pueda ser generalmente a lo mejor una persona poco asertiva, ¿no? O tener menos iniciativa para plantear, para marcar límites, menos dotes de liderazgo, pero en contextos en los que eso me pueda suponer un problema, por ejemplo, pongo pocos límites en el trabajo y al final termino asumiendo más tarea de la que me pertoca. Ahí poder trabajar en que la no conflictiva con el otro me está generando un problema, entonces tengo que ser capaz de movilizar un límite, ¿vale? Esto que veis aquí son los 6 puntos principales para favorecer la flexibilidad psicológica, ¿vale? Entendida como ajustar una respuesta que sea la más adaptativa posible al contexto que tengo en este momento y que no utilicemos conductas prefabricadas o cogniciones prefabricadas, ¿no? Que yo pueda ser capaz de leer cada situación de manera flexible y elegir de entre mis herramientas desde mis habilidades la respuesta que puede ser más adaptativa, ¿vale? Vamos a revisar las 4 que están así en las esquinas: la aceptación, la difusión, los valores y el compromiso con la acción, ¿vale? Que se relacionan con las otras dos, la atención flexible al momento presente, que esto lo habréis escuchado mucho, sobre todo en terapias de mindfulness, ¿no? En cómo el anticipar demasiado o pensar mucho en lo que ha sucedido hace que el sufrimiento, pues, se vaya manteniendo estable. Y cómo centrarnos en el presente, pues nos ayuda a eso, a ser un poquito más funcionales. Entonces, dentro de estos 4 que quiero que trabajemos más detenidamente, tenemos lo que hemos mencionado antes, la evitación experiencial, que es el cómo evitar el malestar a corto plazo, ¿no? El hecho de huir de sensaciones, de síntomas físicos que son desagradables, al final lo que termina por hacer es, como sale en la imagen, ¿no? Nos vamos encerrando poquito a poco cada vez más y nos vamos restringiendo mucho el radio de acción, ¿no? Contrario a la evitación tenemos la aceptación, ¿vale? ¿La aceptación qué quiere decir? Pues que vamos a tener que tener en cuenta que ciertos cambios que tengo que implementar en mi vida o ciertos contextos a los que voy a tener que dar respuesta o cierta conflictiva interpersonal lleva asociado
pues sentimientos de tristeza, sentimientos de ansiedad, sentimientos de depresión, de tristeza, perdón. Y esto no es una barrera infranqueable para que yo pueda implicarme con los cambios que necesito, ¿vale? Ahí tenéis los contenidos internos, emociones, pensamientos, recuerdos, sensaciones, generan siempre mucha aversión y tendemos a escoger respuestas para eliminarlos de manera directa o indirecta, ¿no? Cuando un tema nos incomoda, intentamos hablar lo menos posible. Cuando algo nos pone triste, intentamos evitar a la gente que nos pregunte por eso. Cuando intentamos no molestar al otro, pues tomamos como decisiones de conductas socialmente más inhibidas, de no pedir, de no afrontar el conflicto. Entonces, poco a poco, el que yo vaya evitando por donde está el malestar, lo que me va dejando eso es cada vez más arrinconado. En esa lucha, porque se vayan, por no sentir, por no pensar, ¿no? Que muchas veces no es tanto el que se vaya el pensamiento negativo, porque muchas veces también es como intentar imponer el positivo, ¿no? Es como me viene automáticamente no puedo, no puedo, y yo me tengo que demostrar si puedo, si puedo, si puedo. Pero claro, en esa lucha cognitiva muchas veces nos quedamos parados hasta tener la certeza de que puedo y entonces creer que en ese momento voy a dar el paso. Pero hay veces que esa lucha no termina nunca. ¿Por qué? Porque ese pensamiento es más un producto de cosas que hemos vivido y no algo que esté sucediendo ahora, ¿no? Que no sea una expectativa realista. ¿Qué efecto tiene el evitar algo? Pues evidentemente la mayor intolerancia. Cada vez que yo lucho por no sentir, cuando no me quede más remedio que sentir, en el momento en el que sienta, va a ser a una intensidad que me voy a ver más desbordado de poder manejar, ¿no? Hay personas que suelen ser más frías, personas que no muestran nunca el lado vulnerable, ¿no? Que no se muestran mucho o incluso les incomoda el llorar, ¿no? El mostrar algún tipo de emoción, que cuando la vida les pone ante una circunstancia en el que pues, los recursos personales se sobrepasan, el nivel de tristeza de esas personas suele ser bastante mayor, porque no están tan acostumbrados a dejar salir o a tomar contacto con esa parte más afectiva, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es construir un proyecto de vida, ¿no? O unas circunstancias vitales que generen bienestar, ¿no? Que generen una pauta de acción conforme a mis valores, es vital tener en cuenta que me voy a encontrar, pues, estimulación que no me gusta, pero que la estimulación que no me gusta, la vía más sensata para manejarla siempre es más la aceptación que no la confrontación, ¿vale? Porque surge principalmente de el contacto del individuo con el entorno, ¿vale? ¿Hasta aquí más o menos bien? ¿Me escucháis? Sí, sí, todo perfecto. Ah, vale, perfecto. Que como solamente tengo la pantalla aquí, no sé si me he ido, me seguís escuchando. Perfecto. Vale, ahí tenemos la parte más emocional. Luego tenemos la parte que es más cognitiva, ¿vale? La parte de los pensamientos, ¿no? Lo que llamamos la rumiación, o cómo muchas veces las interpretaciones, las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos, acerca del mundo, ¿no? Acerca de cómo funcionan las cosas, nos influyen en exceso a la hora de dar respuestas flexibles, ¿no? De alguna manera. Muchas veces tenemos como reglas verbales, que en esto se ve muy claro, como en patrones, por ejemplo, de autoexigencia, ¿no? Las personas que, a pesar de que el cuerpo, ¿no? les esté indicando que van muy sobrepasados de carga laboral, que están empezando a sentirse un poquito más desmotivados, que deterioran un poco el rendimiento porque ya están durmiendo mal, porque ya no pueden con tanto nivel de implicación con alguna tarea,
siguen persistiendo en ese mismo funcionamiento porque no se pueden permitir el no hacerlo, ¿no? Su regla verbal es: tienes que seguir adelante porque si no, no soy fuerte, o si no, me siento culpable o débil de no poder estar sacando pues todas estas tareas adelante, ¿vale? Muchas de las expectativas que tenemos sobre las cosas que nos pasan, ¿vale?, son expectativas que también tienen una historia autobiográfica, de alguna manera. Cuando yo, como en el ejemplo de antes, cuando yo creo que mi opinión o lo que yo digo o puede ser una tontería o no se va a tener en cuenta, o si yo molesto o pongo un límite a la otra persona, voy a tener un conflicto con esa persona se va a alejar de mí. Generalmente esa expectativa siempre tiene una raíz en vivencias que la persona ha tenido, ¿no? En ese sentido. Entonces, a raíz de lo que yo he vivido, genero de alguna manera el spoiler, ¿no?, de lo que va a pasar, ¿vale? Pero no veo muchas veces que ese lo que va a pasar está muy encorsetado en la información que tengo del pasado, en ese aspecto, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, que el no puedo, cuando se plantean un reto nuevo, cuando se plantean un cambio y de primeras la sensación es: no voy a poder, esto no se me va a dar bien. Generalmente esa expectativa es imposible que la tenga con ese cambio porque es algo nuevo. Generalmente viene mucho más de atrás en algunos cambios que habrá movilizado y no salieron del todo bien, ¿vale? La rumiación cognitiva también es la que llamamos el sobreanálisis o el sobrepensar mucho sobre las circunstancias, ¿no? Muchas veces viene de patrones de personas que no se llevan bien con la incertidumbre, que necesitan un cierto grado de control sobre el entorno, y si no tienen todo perfectamente controlado, no se sienten a gusto, no se sienten cómodos. Entonces, cada paso que dan o cada decisión que toman tienden a valorar un montón de variables, de expectativas de lo que puede pasar, y como hay siempre un cierto grado de incertidumbre en lo que va a pasar, no terminan nunca de esa espiral cognitiva cortarla. Y se quedan muchas veces prolongando la decisión o incluso evitándola por no tener la certeza a nivel emocional de que van a tomar una decisión adecuada, ¿vale? Y esas expectativas también nos juegan muchas veces pues malas pasadas, y en el sentido de que guiamos muchas de nuestras decisiones y conducta en base a esas reglas o a esas creencias que están prefabricadas, predefinidas en otros entornos tempranos de la vida en las que las hemos aprendido. ¿Vale? Entonces tenemos la aceptación, tenemos la parte de la difusión y tenemos los valores, ¿vale? Los valores, que son muy importantes dentro de aceptación y compromiso, porque serían las áreas que la persona tiene en su proyecto de vida como más importantes, ¿no? Las que le otorgan significado. Y generalmente cuando una persona está mal a nivel de salud mental, es porque esas áreas están muy poco en contacto con ellas, o cuando está en contacto con ellas, las sensaciones no son buenas. Pongo el ejemplo: si uno de los valores importantes de la persona es la familia, y por el estrés que puede tener en el trabajo, por el ritmo de vida, llega un poco más irritable a casa, un poco más cansado. Al llegar más cansado, cada vez participa menos de la dinámica de la familia. Como llega más irritado, cada vez las interacciones son más negativas, e incluso se siente culpable por algunas contestaciones que da. Y intenta poner todo su énfasis en controlar, pues, la rabia, controlar la ira, cuando a lo mejor lo que tiene que intentar encontrar es por qué esa ira está ahí, ¿no? El contexto de estrés es el que favorece que aparezca esta ira, y esta ira entra en confrontación con un valor que para mí es importante, como es, por ejemplo, la familia, ¿vale? Entonces, a las personas se les intenta ayudar a clarificar esos valores y luego intentar implicarse en eso, en conductas, en actividades que vayan acorde a esos valores,
¿no? Que muchas veces incluso se le pide que realicen como un listado de las áreas más importantes que para ellos tienen dentro de su vida y cuánto tiempo dedican a cada una de las áreas. Y muchas veces se dan cuenta de que están muy, muy invertidas, ¿no? Que a lo mejor a mi ocio dedico muy poquito, a la familia dedico muy poquito, a viajar, al deporte, a cosas que me gustan, a la espiritualidad, porque al final las obligaciones del día a día se lo acaban comiendo todo, ¿vale? Y entonces no tengo pues ese grado de conexión con actividades que sí que son más regeneradoras, ¿no? Para mí, ¿vale? Y por último tenemos el compromiso, ¿vale? Que es una terapia siempre orientada a la acción, a la conducta, ¿no? Tenemos unos valores, unas áreas que tenemos que trabajar. Generalmente, para que nos impliquemos con esas áreas, tenemos que gestionar la parte cognitiva que me bloquea y la parte emocional que también bloquea, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a pedir mucho compromiso a nivel de conducta, ¿no? Porque si el entorno o lo que nos genera las emociones, el pensamiento, viene un poco del entorno, lo que tenemos que movilizar es cambios en el entorno, ¿vale? Mientras el entorno no cambie, no estamos consiguiendo un cambio real en ese sentido. Necesitamos que la persona se implique de manera gradual con esos cambios que necesita para realmente luego favorecer cambios a nivel emocional y a nivel de pensamiento, ¿vale? Que esto sería hasta aquí la terapia de aceptación y compromiso, ¿vale? Muy, muy a grandes rasgos y de manera muy, muy rápida, pero iría en resumen es tener en cuenta que la parte cognitiva y la parte emocional surge de mi relación con el entorno y que lo que necesitamos es evaluar y reequilibrar un poco qué áreas de mi vida estoy dejando más de lado y en qué áreas de mi vida puedo meter algún tipo de cambio para intentar pues gestionar el malestar que surge de esta relación. Vale, pues y ahora tenemos el estrés, que el estrés sí que ya lo conocemos todos, ¿no? Que está muy, muy omnipresente. Ya hemos visto antes que había como estrés del bueno, ¿no? Y estrés del malo. ¿Por qué hay estrés del bueno? Bueno, porque el estrés es básicamente, bueno, el estrés surge también de la interacción del individuo con su entorno. El estrés es una reacción fisiológica, como pone ahí, del organismo, en el que cuando hay un cambio, ¿no? Porque si mantuviéramos todo estable, no tendríamos ningún cambio a nivel fisiológico, ¿no? A nivel de estrés. Pero cuando hay un cambio, cuando hay un reto ambiental, cuando hay un problema a solucionar, la respuesta del organismo, el estrés, lo que hace es movilizar recursos, tanto a nivel físico, cognitivo, como psicológico, para mejorar las capacidades de adaptación. ¿Esto qué quiere decir? Un estrés intermedio siempre es positivo. ¿Por qué? Porque mejora niveles de alerta, de memoria, bombea, que ahora lo veremos también, más sangre a la musculatura, da mejor respuesta respiratoria, aumenta la fuerza, ¿no? Aumenta la precisión. Entonces, aquí tenéis un poquito los cambios que genera el estrés. El estrés siempre surge cuando el individuo se ve ante una situación vital en la que tiene que poner a prueba pues, una serie de recursos y tiene que dominar o tiene que superar, ¿vale? Muchas veces el estrés da la cara, que esto ya lo conocéis también por algo físico, porque todos estos cambios, ¿no? La sudoración para refrigerar el aumento de temperatura, el aumento del ritmo cardíaco, de la presión arterial, de la respiración, todo va un poco enfocado a dar una mayor respuesta ante una amenaza del entorno. ¿El problema cuál es? Claro, cuando movilizamos todos estos recursos y el problema, la solución, el problema desaparece o lo hemos resuelto, el cuerpo vuelve poco a poco a la homeostasis, ¿no? Otra vez a la calma, ¿no? Ahí entre un pico de estrés y luego volvemos, ¿vale? ¿Qué pasa si el estresor continúa? O sea, si movilizamos todos los recursos que tenemos, pero ese estrés no se ha ido, esa circunstancia que no nos gusta no se ha ido,
Entonces se aumenta aún más el nivel de recursos a nivel físico, a nivel psicológico, ¿vale? Empieza a aumentar más la carga de estrés. Pero llega un momento en el que si el entorno demanda más de lo que yo tengo por recursos o si el estrés es excesivamente prolongado, que es lo que suele pasar, pues en situaciones más de burnout, ¿no? De agotamiento mental, es cuando... Sí, hay un micro abierto por ahí. A ver qué... Bueno, sigo. Cuando los recursos aumentan, ¿vale? Y el estrés se mantiene durante mucho tiempo, es cuando llegamos a una fase de agotamiento, ¿vale? Esto que os traigo aquí, que seguramente no sé si lo habréis visto ya en algún otro momento, el estrés siempre es la fase de alarma, que es cuando veo la amenaza, veo el cambio, movilizo los recursos. Luego viene la fase de resistencia, que es en la que esos recursos se ponen en juego para intentar solucionar una situación dada del entorno. Y cuando la situación llevo mucho tiempo soportándola, es irresoluble o no depende de mí el que mejore, empiezo a entrar en una fase de agotamiento, que eso muchas veces también lo notamos como clínica un poquito más depresiva, de cansancio, de desmotivación, de falta de concentración, un cansancio físico muy, muy exagerado aunque no haya hecho gran cosa, y es simplemente porque llevamos mucho tiempo en estrés y sin volver a esa homeostasis, ¿no? Al equilibrio, ¿vale? Aquí tenéis un poco algo que es muy básico, ¿no? Cuando generamos estrés es porque en el tiempo acotado que tenemos, cada vez incluimos más tareas, cada vez incluimos más funciones, cada vez incluimos más problemática, entonces nuestra batería y nuestros recursos, tanto físicos como mentales, son limitados. Llega un momento que si no marco ciertos límites o si no guardo pues esos espacios, ¿no? de permitirme el descanso, permitirme que el cuerpo baje niveles, la respuesta de estrés se cronifica y puede aparecer luego la fase más de agotamiento, que es esa fase en la que me siento un poco más desbordado por todo, ¿vale? Entonces, ¿qué puede aumentar las tareas? Pues problemas de asertividad, mala organización, la procrastinación, la autoexigencia con la que queremos hacer las cosas, la hiperresponsabilidad que no nos permite delegar, ¿no? Muchas de las tareas, el empezar a deteriorar autocuidado, ¿no? y el desequilibrio sobre todo entre actividades gratificantes y actividades de obligación, ¿no? Las actividades gratificantes principalmente, que son estas, las que hacemos sin un objetivo de rendimiento, sin un objetivo para evaluarnos, simplemente porque hay una motivación intrínseca, nos gusta hacerlas, nos sirven para volver al estado de homeostasis, ¿no? A dejar esos espacios en los que el cuerpo recarga batería y puede permitir luego volver a movilizar los mismos recursos. Cuando esto va desapareciendo, porque normalmente va desapareciendo, porque a medida que aumenta el estrés hay un cansancio y el cansancio muchas veces me interfiere con este tipo de actividades, ¿vale? Por eso también es importante tener en cuenta que serían unas áreas gratificantes y significativas en las que implicarse, ¿no? El poner el compromiso de la conducta, ¿vale? ¿Qué nos va a decir? Que es pues, la importancia de incluir siempre actividades significativas dentro del día a día y acorde con nuestro proyecto personal basado en valores. Muchas veces no nos implicamos con esas actividades o muchas veces los cambios que tendría que dar en mi vida los tengo muy, muy claros, pero el cómo yo evalúo el cambio, el cómo yo tengo la expectativa de que va a repercutir en mi entorno o una emoción que no me es agradable, hace que evite entrar en contacto con los pasos que tengo que dar para resolver las situaciones, ¿vale? Que principalmente en el área laboral son la organización, los límites interpersonales y las expectativas de autoexigencia, ¿no? Que son las que muchas veces me hacen que persista en un tipo de funcionamiento que al final no va orientado a llevar a un espacio de calma, ¿no? Simplemente es ir aumentando la sensación y cronificando el malestar, ¿vale? La conducta es la clave para intentar influir en el pensamiento y la emoción.
Conducta entendida como tengo un cierto contexto y tengo que ver funcionalmente qué respuesta puedo darle para llegar a una resolución a medio o largo plazo y no guiarme siempre por el cortoplacismo que va más enfocada a la evitación experiencial, no entrar en contacto con la parte que me resulta molesta. Entonces, en AC, lo que es básico es el análisis funcional, ¿no? Las respuestas de la persona al entorno y para qué le sirven, ¿no? Se hace un estudio de qué te agobia, qué es lo que no está bien y por qué, sabiendo un poco esto, no se está dando otro tipo de respuesta, ¿no? ¿Por qué se persiste en relaciones que no nos hacen bien, en trabajos que no nos hacen bien? ¿Por qué se persiste en evitar algo que sabes que entrando en contacto con ello, pues podrías mejorarlo? ¿Vale? Se busca un poco el sentido biográfico de la conducta problema. Pone mucho énfasis en eso, en los valores personales, en las áreas que cada uno de nosotros vemos importantes, ¿vale? Clarificarlos, porque muchas veces no se tiene constancia de esto de qué proyecto quiero, qué me planteo de aquí a unos años, cómo quiero que me recordasen, ¿no? Qué áreas son las que yo tengo en cuenta como para sentirme bien, sentirme pleno, ¿no? El hecho de poder vivir un proyecto que sea elegido por mí, que yo considere valioso, y mientras más me alejo de ese proyecto, lo más normal es que el grado de malestar empiece a aumentar a medida que me alejo de ese proyecto. Y debilitar muchísimo los patrones de evitación experiencial y la fusión cognitiva, ¿no? Que muchas veces tenemos muchísima aversión, muchísimo respeto por emociones como tristeza, como ansiedad, sin tener en cuenta que tienen un valor adaptativo también, ¿no? La ansiedad también moviliza recursos, la tristeza también nos vale para reservar energía, para comunicarnos y buscar el apoyo social de la comunidad, de lo otro, y la fusión cognitiva, ¿no? La fusión cognitiva es también darle excesiva credibilidad a expectativas, creencias que yo tengo acerca de mí mismo y que pueden estar influidas por una experiencia que tuve en un momento particular que viví con mucho malestar y ya se ha quedado como una fotografía fija a través de la cual yo interpreto toda mi realidad y me interpreto a mí mismo, ¿no? Entonces, importante que los pensamientos, sobre todo los que vienen acompañados de emociones que no son buenas, también intentemos darle pues la entidad de pensamiento y no entidad de realidad, ¿no? Que al fin y al cabo los pensamientos son productos internos de la mente y lo que hacen es proyectar hipótesis y proyectar expectativas, ¿vale? Y los cambios conductuales, básicamente, y ya lo acabo por aquí, principales irían en entrenamiento en asertividad, habilidades sociales, actividades gratificantes, el entrenamiento, porque muchas veces también al estresor o al reto que me tengo que enfrentar, a lo mejor no tengo las habilidades necesarias, pues por formación o por falta de práctica, y necesito poner más énfasis en entrenar ese tipo de habilidades para enfrentarme al reto y no generar estrés, porque me veo ya con los recursos necesarios para gestionarlo, ¿vale? Y el mindfulness, que también es una técnica que va muy orientada a la aceptación de todo aquello que nos genera malestar y no nos gusta, ¿no? Y nos aleja de ese momento presente o de ese contexto más inmediato, ¿no? Que es sobre el que tenemos que intervenir. ¿Vale? Entonces, creo que ya está. Yo por aquí están las conclusiones, ¿vale? Sobre todo el poner el énfasis en la relación individuo-entorno, construir bien un proyecto de vida basado en valores y en actividades que sean gratificantes e intentar los pasos que tengo que dar para implicarme en acciones orientadas a valores, maximizarlo al máximo posible, valga la redundancia, ¿no? Y cómo el- la evitación experiencial y los pensamientos a veces sirven de barrera para no implicarme con esas conductas, ¿vale? Y hasta aquí, ya que he ido un poquito más rápido, al final por eso, pues ya tenemos
el tiempo un poco cumplido. ¿Vale? Aquí tenéis también los servicios para los colegiados que han comentado antes, las compañeras. ¿Vale? Que no sé si... Ya está. No sé si hay alguna Hola, pregunta, alguna cuestión. ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Vale, pues tenemos aquí algunas preguntas, ¿vale? Vale. A ver. Vale, la primera es si esta terapia es aplicable solo al estrés o puede incluirse en el tratamiento de otras patologías de salud mental. Vale, que esta terapia, este modelo, siempre es, o sea, está planteado para hacerlo transdiagnóstico. O sea, que no, según la visión que tiene el modelo, en la base de depresión, trastornos de ansiedad, trastornos muchas veces incluso de estrés postraumático, fobias, la evitación, por ejemplo, experienciar es un motor, un problema que está presente. Entonces, sirve para una amplia gama de cuadros de salud mental. Vale, genial. Y tendría otra. Y es que ahora que está pues muy en moda las terapias de meditación y de mindfulness y se suelen incluir en ámbitos académicos, laborales, lo de dar importancia al momento presente, que si tiene algo esto que ver con la aceptación y el compromiso. Ujú. Eso tiene mucho que ver, de hecho se integra en muchas de las terapias como estrategia así más nuclear el mindfulness por eso, porque es una herramienta que a nivel de aceptación, ¿no? Que es como el poder percibir la experiencia consciente a nivel interno sin emitir ningún tipo de crítica, de juicio, ¿no? Que es una aceptación radical de tanto de lo bueno como de las sensaciones que no me gustan mucho. Pues iría un poquito por esa línea de aceptación. El mindfulness ayuda a aceptar el momento presente sin juicio. Genial, gracias. Gracias a vosotros. José, Dime. muchísimas gracias. Fíjate, al hilo de esta última pregunta que ha hecho Daniela también, nosotros desde la Fundación y dentro del itinerario de talleres presenciales vamos a tener uno específico sobre precisamente mindfulness. Y por eso os decía al principio pues que tiene mucho sentido estos talleres y los talleres virtuales que facilitáis vosotros, porque al final, ¿no? Es como una cadena en la que vamos sumando eslabones y cada vez se hace más fuerte. Muchísimas gracias por tu ayuda y por tu presentación. Yo creo que desde la perspectiva del especialista, ¿no? Del psicólogo, el conocer esas distinciones, el ver pues cómo podemos equilibrar, ¿no? Esa homeostasis, cómo podemos equilibrar nuestro organismo y esa nueva forma que no es tan nueva, ¿no? Pero esa tercera generación de aceptación y compromiso, como decíamos al principio, antes de que se conectara el resto de los participantes, decías, me encaja, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Sí, es como más ecológica, ¿no? Más de integrada, ¿no? En lo que es el día a día, porque claro, el siempre buscar la parte buena, que el cuerpo no hable, que eso es muy difícil, ¿no? Y las emociones están ahí porque a nivel evolutivo son un motor de adaptación, ¿no? Son un motor para nosotros y no podemos enfrentarnos como en luchas con ellas, simplemente es, ¿no? el integrarlas y buscar la adaptación al contexto más que el que desaparezca la emoción. Exacto. Y esto es lo que también buscamos con todas las actividades que estamos desarrollando y todo para ayudar a todos nuestros compañeros y compañeras que tenemos, yo también soy abogada, una profesión en la que, como tú has comentado antes, la autoexigencia, el no saber delegar o no querer delegar, esa cantidad de trabajo, los plazos que a nosotros especialmente nos afectan mucho en los plazos judiciales, pues cómo poder afrontar este estrés
sin que se nos vaya no digo la vida, que ojalá que Ujú. no, nunca, Claro, pero la salud, ¿no? Por el camino. exacto, pues muchas veces en esa exigencia, ¿no? El menos es más, ¿no? Que muchas veces se olvida, porque a veces la sobrecarga lo que hace es como la paradoja de que empieza el rendimiento a bajar, ¿no? Se deteriora Eso es. y a veces meto más esfuerzo para tener la sensación de llegar a menos. Entonces ahí hay un cortocircuito en el que hay un desgaste cada vez mayor. Y a lo mejor Exacto. simplemente, pues, o reorganizando las tareas o flexibilizando un poco ese patrón exigente, Ujú, podemos ujú. bajar ¿no? Un poquito Sí. el ritmo de malestar. Ese ritmo. Mm, Pues justo en diciembre vamos a tener ese próximo taller presencial que es el de productividad. Así ujú, que muy conectado a exacto. con lo que tú acabas de comentar. Muy bien, pues no queremos ya robar más tiempo. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido Nada, a vosotros, a fantástica tu vosotros. exposición y creo que nos ha ayudado mucho, a mí desde luego especialmente. Muy bien, pues muchas gracias a Pues todos nada, y pues que muchas tengáis gracias eso a todos. muy Sí, buena sí, semana. Gracias, pues José. nos vemos. Hasta luego. Gracias, adiós.